Mi esposa sonreía con su amante en la sala mientras me encontraba en un viaje de negocios de una semana, hasta que llegué a casa antes de tiempo a tan solo 2 horas de partir para desenmascararla. El sonido de las llaves girando en la cerradura resonó en el silencio de la casa. Mi corazón latía con fuerza, acelerado por la emoción de haber llegado antes de lo previsto. Había pasado una semana en un viaje de negocios que, a pesar de ser agotador, me dejaba con una gran satisfacción. Todo el esfuerzo valía la pena si podía sorprender a mi esposa y disfrutar juntos de una noche tranquila. Pero lo que encontré al abrir la puerta fue una imagen que jamás habría imaginado. Ahí estaba ella, mi esposa, riendo con un hombre que no era yo. Estaban sentados juntos en el sofá de la sala, demasiado cerca, sus miradas cómplices, sus sonrisas relajadas. El ambiente que los rodeaba tenía una intimidad insoportable, como si estuvieran en su propio mundo, sin imaginar siquiera que yo podía irrumpir en cualquier momento. Por un instante, me quedé congelado en el umbral de la puerta, incapaz de procesar lo que veía. Mi cerebro se negaba a aceptar la traición que tenía frente a mis ojos. Pero cuando ella finalmente levantó la vista y me vio, su rostro palideció al instante. Su sonrisa se desvaneció como si hubiera sido arrancada de golpe. ¿Qué haces aquí?, balbuceó, poniéndose de pie de inmediato. El hombre junto a ella, aún sin entender la situación, me miró con sorpresa. No tardó mucho en darse cuenta de lo que ocurría y adoptó una expresión tensa, incómoda. Respiré hondo, tratando de mantener la compostura, pero la rabia comenzaba a arder en mi interior. Esa debería ser mi pregunta, respondí con una calma forzada. ¿Qué demonios está pasando aquí? Ella titubeó, mirando de un lado a otro como si buscara una explicación que pudiera sacarla de aquella situación. Pero no había excusas que valieran. No es lo que parece, empezó a decir, pero la interrumpí con una carcajada amarga. ¿No es lo que parece?, repetí, sintiendo como la indignación crecía en mi pecho. Por favor, dime entonces qué es, porque a mí me parece bastante claro. El hombre, que hasta ese momento había permanecido en silencio, decidió intervenir. Mira, no quiero problemas, dijo, levantando las manos en señal de rendición. Yo mejor me voy. Tomó su chaqueta rápidamente y se dirigió a la puerta, evitando mi mirada. No me molesté en detenerlo. En ese momento, él no era mi prioridad. Cuando la puerta se cerró tras él, me volví hacia mi esposa, quien me observaba con los ojos llenos de pánico. ¿Cuánto tiempo?, pregunté con voz tensa. Ella tragó saliva y bajó la mirada. No necesitaba escuchar su respuesta. Su silencio decía más de lo que cualquier palabra podría. Un nudo se formó en mi garganta, pero me negué a permitir que el dolor me dominara. No iba a hacer una escena, no iba a rogar ni a preguntar por qué. Ya no importaba. Lo que tenía que hacer estaba claro. Haz las maletas, dije con frialdad. Ella levantó la cabeza de golpe, confundida. ¿Qué? Dije que hagas las maletas. No vas a quedarte aquí ni un minuto más. Su expresión cambió del miedo a la incredulidad, y luego a la furia. No puedes echarme de mi propia casa. Sonreí con ironía. No es tu casa, es mía. Todo lo que hay aquí lo pagué yo. Ella apretó los puños. No tienes derecho. El derecho me lo gané con cada centavo que puse en este techo, la interrumpí con voz firme. No voy a dormir en la misma cama en la que seguramente te revolcaste con él. Así que recoge tus cosas y vete. El silencio se extendió por la sala, cargado de tensión. Sabía que no tenía mucho margen para discutir. No había justificación, no había excusa que pudiera borrar lo que acababa de ver. Finalmente, con los labios apretados, se dio la vuelta y se dirigió a la habitación. Escuché los cajones abrirse, el sonido de la ropa siendo arrojada apresuradamente a una maleta. Yo no me moví del sitio. No tenía intención de ayudarla, pero tampoco quería perderla de vista hasta que estuviera fuera de mi casa. Minutos después, con la mirada llena de rencor, se paró frente a la puerta con su maleta en la mano. «Te vas a arrepentir de esto», espetó con veneno en la voz. «Dudo mucho que eso pase», respondí sin inmutarme. Ella me sostuvo la mirada por unos segundos más, pero al ver que no había duda ni arrepentimiento en mis ojos, finalmente se marchó, cerrando la puerta con un golpe seco. Cuando el sonido de sus pasos desapareció en la distancia, dejé escapar un suspiro largo. La ira aún hervía en mi interior, pero por encima de todo, sentía una profunda tristeza. No por ella, no por la traición, sino porque, en cuestión de minutos,
Mi vida había dado un giro irreversible. La noche era fría y silenciosa mientras caminaba sin rumbo fijo por las calles de la ciudad. A pesar de tener suficiente dinero en mi cuenta para pagar un hotel, la idea de hacerlo me resultaba insoportable. No era justo. Yo tenía una casa, tenía un hogar, o al menos, eso creía hasta hace unas horas. El peso de la traición aún ardía en mi pecho, pero lo que más dolía no era haber encontrado a mi esposa con otro hombre. No, lo peor era haber sido yo el que terminó en la calle, como si el culpable de todo fuera yo. Caminé hasta llegar a la plaza principal y me desplomé en una de las bancas. Desde allí observé a la gente pasar, indiferentes a mi miseria. En mi mente, la escena de mi llegada a casa se repetía una y otra vez, cada detalle grabado como un tatuaje en mi memoria. Pero no solo eso, otro recuerdo emergió con igual intensidad, la frialdad con la que mi padre me trató cuando fui a buscar apoyo. Después de que mi esposa se marchara, mi instinto fue llamar a mi padre. No porque esperara que solucionara todo, sino porque, en el fondo, aún albergaba la esperanza de encontrar en él un poco de comprensión, de sentir que aún pertenecía a algún lugar. Pero cuando llegué a su casa, no encontré el refugio que buscaba. Mi madrastra abrió la puerta con su característica mirada de superioridad, esa que nunca se molestó en ocultar desde que se casó con mi padre. «¿Qué haces aquí a estas horas?», preguntó con desdén. «Necesito hablar con mi papá», respondí con el rostro endurecido. «Está ocupado», respondió, cruzándose de brazos. Apoyé una mano en el marco de la puerta, exasperado. «No me hagas esto. Solo necesito verlo». Ella suspiró teatralmente, y sin decir nada más, se hizo a un lado, permitiéndome entrar. Mi padre estaba sentado en su sillón favorito, viendo la televisión con una expresión neutral. «¿Qué pasa?», preguntó sin siquiera apartar la vista de la pantalla. Respiré profundo antes de responder. «Me engañaron», dije con voz tensa. Llegué antes de lo previsto y encontré a mi esposa con otro. Esperaba alguna reacción de su parte, aunque fuera mínima. Una muestra de sorpresa, indignación, apoyo, pero todo lo que obtuve fue un seco. «Lo siento». Nada más. Ni un maldito «¿estás bien?», ni un «¿qué piensas hacer ahora?». Solo dos palabras vacías que no significaban nada viniendo de él. «Papá», exhalé con frustración. «Me siento perdido, necesito un lugar donde quedarme por unos días». Silencio. Mi madrastra sonrió con autosuficiencia y antes de que mi padre pudiera decir algo, intervino. «Eso no es una buena idea. Sofía vino de muy lejos y ya sabes que le estamos cediendo la habitación de huéspedes». Fruncí el ceño. «¿Sofía?». «Mi sobrina», respondió con tono irritado. «¿No crees que sería incómodo para ella?». Las palabras me dejaron helado. «¿Incómodo para ella?», repetí incrédulo. «¿Y qué hay de mí? Me acaban de sacar de mi propia casa». «No hagas un drama de esto, hijo», intervino mi padre con voz cansada. «Es solo por unos días». Lo miré fijamente, esperando que fuera una broma. Pero no lo era. Para él, yo no era más que un problema del que podía desentenderse con facilidad. Sacudí la cabeza con amargura. «Olvídalo», dije con una risa sin humor. Ya entendí el mensaje. Sin esperar respuesta, me di la vuelta y salí de la casa. Mi madrastra ni siquiera intentó ocultar su satisfacción al verme marchar. Y ahora, aquí estaba, sentado en una banca de la plaza, con la brisa nocturna golpeándome el rostro, dándome cuenta de algo que, en el fondo, siempre supe, estaba solo. No quería gastar dinero en un hotel, pero tampoco podía quedarme en la calle toda la noche. Después de pensarlo, recordé que Daniel, mi mejor amigo, vivía cerca. Su familia siempre había sido amable conmigo. Tal vez podía quedarme con ellos al menos por una noche. Me levanté y caminé con paso firme hasta su casa. Toqué la puerta y, tras unos segundos, Daniel apareció en el umbral con el ceño fruncido. «¿Qué haces aquí tan tarde?», preguntó sorprendido. Suspiré y le conté todo lo que había sucedido. Mientras hablaba, su expresión pasó de la sorpresa a la indignación. «No puedo creer que tu padre permitiera eso», dijo finalmente, cruzando los brazos. «Eso es una mierda. Créeme, lo sé». «Pasa», me dijo, abriendo más la puerta. «Mi madre estará encantada de verte». Entré a su casa y, por primera vez en toda la noche, sentí un poco de alivio. Me ofrecieron una comida caliente y un lugar donde dormir. Pero aunque la comodidad del sofá de Daniel era mejor que nada, mi mente no dejaba de trabajar.
No podía permitir que mi madrastra me echara de la casa de mi padre como si fuera un intruso. Y mucho menos iba a dejar que mi padre simplemente se lavara las manos. A la mañana siguiente, me desperté con una determinación renovada. Mientras desayunábamos, la madre de Daniel me miró con amabilidad y dijo: «Eres un buen muchacho. No dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres». Sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. No solo no permitiría que me menospreciaran, sino que haría algo al respecto. Me levanté de la mesa con una mirada decidida. «Tengo un plan», dije con firmeza. Daniel me observó y sonrió de inmediato. «Sabía que no te ibas a quedar de brazos cruzados». Tenía razón. Esto no había terminado. La rabia aún ardía en mi pecho mientras caminaba de un lado a otro en la habitación de Daniel. No podía dormir, no podía pensar con claridad. La imagen de mi madrastra mirándome con desprecio y la indiferencia de mi padre eran un fuego que no dejaba de arder en mi interior. No podía permitir que las cosas quedaran así. No después de lo que me hicieron. Daniel, que me conocía demasiado bien, se cruzó de brazos y me observó con una sonrisa divertida. «Sé que estás planeando algo», dijo finalmente. «¿Me vas a contar o prefieres que adivine?» Me detuve y lo miré con una sonrisa fría. «No pienso dejar que se salgan con la suya». Daniel asintió, como si ya lo hubiera esperado. «Bien, pero dime qué tienes en mente». Me senté en la cama y respiré hondo. Si mi padre prefiere a su esposa y a su sobrina antes que a su propio hijo, está bien. Pero voy a asegurarme de que todo el mundo sepa qué tipo de persona es. ¿Y cómo piensas hacerlo? Sonreí. Voy a exponerlo públicamente. A él y a esa mujer. Mi padre siempre había sido un hombre de reputación. Le importaba lo que los demás pensaran de él. Su imagen era algo que cuidaba como un tesoro. Si alguien llegara a descubrir que echó a su propio hijo de la casa por una madrastra manipuladora, su imagen quedaría por los suelos. Sabía exactamente cómo jugar mis cartas. Al día siguiente, fui a la empresa de mi padre. No trabajaba directamente con él, pero conocía a varios de sus socios y empleados. En especial, a la asistente de recursos humanos, Clara, quien siempre me tuvo aprecio. Entré al edificio con confianza y fui directo a su oficina. «Vaya, qué sorpresa verte por aquí», exclamó Clara cuando me vio. «¿Cómo has estado?» «He tenido días mejores», respondí con una sonrisa amarga. «De hecho, vengo a decirte algo que creo que te va a interesar». Ella frunció el ceño. «¿Qué ocurre?» Me acerqué un poco y bajé la voz. «Sé que mi padre siempre se ha jactado de ser un hombre de familia, un ejemplo para la empresa, pero dime, ¿qué pensarías si te dijera que ayer mismo me echó de mi casa para darle mi habitación a la sobrina de mi madrastra?» Clara abrió los ojos con sorpresa. «No puede ser». «Sí puede», respondí con frialdad. Me encontré a mi esposa con otro hombre, y después de todo el desastre, mi padre me dio la espalda. Dijo que no podía hacer nada, que mi madrastra decidió que su sobrina tenía más derecho a mi casa que yo. Clara me observó con una mezcla de incredulidad e indignación. «No lo puedo creer». Sonreí. Yo tampoco lo creía al principio. «Pero dime, ¿qué dirían los demás si supieran esto?» Clara no respondió de inmediato, pero pude ver en su expresión que la información le impactó. Sabía que, antes de que terminara el día, la historia se habría esparcido como pólvora dentro de la empresa. Sabía que mi padre iba a asistir a una reunión importante esa misma noche. Era un evento de negocios en el que se congregaban empresarios, amigos y conocidos del círculo en el que él siempre intentó mantenerse impecable. Daniel, que siempre tenía conexiones con los eventos sociales, logró conseguirme una invitación. «¿Seguro que quieres hacer esto?», me preguntó mientras me pasaba el pase. «Más que nunca», respondí con determinación. Me vestí con un traje impecable, asegurándome de lucir lo mejor posible. Si iba a arruinar a mi padre en público, tenía que hacerlo con clase. Cuando llegamos al evento, la atmósfera era de lujo y cordialidad. Todos los asistentes conversaban con copas de vino en la mano, sin sospechar lo que estaba a punto de ocurrir. Ubicé a mi padre en cuestión de segundos. Estaba hablando con algunos empresarios, con su expresión de hombre seguro y exitoso. Me acerqué sin prisa y, cuando llegué a su lado, sonreí. «Buenas noches, papá». Mi padre me miró con sorpresa. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Solo quería saludarte», dije con tono despreocupado. «Y también agradecerte». Algunas personas que estaban a su alrededor comenzaron a mirarnos con curiosidad. «¿Agradecerme?».
Preguntó con recelo. Sí, afirmé. Gracias por demostrarme que no tengo un lugar en tu vida. Gracias por enseñarme que, para ti, la opinión de tu esposa es más importante que el bienestar de tu hijo. Las conversaciones a nuestro alrededor empezaron a apagarse. Todos estaban escuchando. No empieces con esto aquí, gruñó mi padre entre dientes. Ignoré su advertencia y di un paso adelante. No te preocupes, papá. Solo quería que todos supieran lo generoso que eres. Que sepan que cuando tu hijo te necesitó, cuando lo traicionaron y lo dejaron sin hogar, tú decidiste que era mejor darle su lugar a la sobrina de tu esposa. Los murmullos comenzaron a intensificarse. Los empresarios y colegas de mi padre se miraban entre sí con asombro. Eso no es cierto, intervino mi padre con el rostro rojo de ira. ¿No es cierto? Solté una risa sarcástica. Entonces dime, ¿me dejaste quedarme en tu casa? ¿Me defendiste cuando tu esposa dijo que no tenía derecho a mi propia habitación? No hubo respuesta. Las miradas de todos se clavaron en mi padre, y su incomodidad era evidente. Sabía que esto iba a llegar a oídos de la gente correcta. Su imagen, su prestigio, su reputación, todo empezaría a desmoronarse. Bueno, eso era todo lo que quería decir, finalicé con una sonrisa. Que tengan una excelente noche. Me di media vuelta y me alejé, dejando atrás a un hombre que, por primera vez en mucho tiempo, no supo qué responder. La satisfacción de haber humillado a mi padre en público aún permanecía en mi pecho cuando salí del evento. Pero, aunque ese golpe a su orgullo había sido certero, no era suficiente. Mi madrastra aún sonreía desde su trono de manipulación. Mi padre aún podía intentar limpiar su imagen. Y mi exesposa, ella seguía con su amante, como si nada hubiera pasado. No. Esto no podía quedarse así. Esa noche, mientras Daniel y yo nos sentábamos en la terraza de su casa con un par de cervezas, puse todas mis cartas sobre la mesa. Necesito algo más grande, dije, mirando fijamente la ciudad iluminada frente a nosotros. Daniel arqueó una ceja y bebió un sorbo de su cerveza. ¿Más grande que lo de esta noche? Porque tu padre casi se ahoga con su propia saliva cuando lo expusiste delante de todos. Eso fue solo el comienzo, afirmé con frialdad. Lo de esta noche solo le hizo daño a su reputación. Pero yo quiero que sienta lo que es perder algo que le importa. ¿Y cómo piensas hacerlo? Tomé aire, dejando que las ideas comenzaran a ordenarse en mi cabeza. Primero, mi madrastra. Es la clave de todo. Ella siempre ha manipulado a mi padre, lo ha hecho ponerla por encima de todo, incluso por encima de mí. Si logro separarlos, él se quedará sin su mayor escudo. Interesante, murmuró Daniel. ¿Y cómo planeas hacerlo? Necesito pruebas, dije sin dudar. Estoy seguro de que mi madrastra no es la santa que finge ser. Si encuentro algo que la comprometa, algo que mi padre no pueda ignorar, podré abrirle los ojos. Daniel asintió. Eso tiene sentido. Si logras exponerla, tu padre no podrá seguir defendiéndola. Exacto. Pero no solo se trata de ella. Mi exesposa también tiene cuentas pendientes conmigo. Daniel soltó una risa sarcástica. Bueno, en su caso, tienes muchas opciones. Desde exponer su infidelidad hasta arruinar su nueva relación. No quiero solo exponerla, respondí con una sonrisa oscura. Quiero que pague. Quiero que sienta lo que es perderlo todo. ¿Alguna idea en mente? Primero, averiguar si su amante tiene algo que ocultar. Tal vez pueda usarlo en su contra. Y si no, bueno, siempre hay formas de arruinar una relación basada en la traición. Daniel me miró con una mezcla de respeto y diversión. Hermano, si no te conociera, te tendría miedo. Sonreí sin humor. Esto no es venganza ciega, Daniel. Esto es justicia. Al día siguiente, mientras mi padre intentaba hacer control de daños con su círculo de contactos, yo puse en marcha mi plan. Lo primero que necesitaba era información. Para ello, contacté a un viejo amigo, Adrián, un experto en obtener datos que otros preferirían ocultar. Nos encontramos en una cafetería discreta, donde le expliqué lo que necesitaba. Quiero saber todo sobre mi madrastra y sobre el amante de mi exesposa, le dije con firmeza. Finanzas, relaciones, secretos, cualquier cosa que pueda ser útil. Adrián sonrió con malicia. Sabes que estas cosas tienen un precio, ¿verdad? No me importa cuánto cueste. Solo consíguelo. Él asintió, sacando su teléfono. Dame un par de días. Si hay algo que valga la pena,
lo encontraré. Con la información en camino, el siguiente paso era vigilar los movimientos de mi exesposa. Sabía que ella no dejaría pasar mucho tiempo antes de intentar aprovecharse de la situación. Seguramente estaba buscando alguna forma de obtener beneficios de nuestra separación. Por eso, fui directo a su abogado. No para pelear, sino para anticiparme. Me senté frente a él en su elegante oficina y fui directo al grano. Quiero asegurarme de que mi exesposa no obtenga ni un centavo de mí, le dije con frialdad. El abogado levantó la mirada de sus papeles. Si tienen bienes compartidos o cuentas conjuntas, es posible que intente reclamarlos en el proceso de divorcio. Sonreí. No tenemos nada en conjunto. Todo está a mi nombre. Pero quiero ser precavido. El abogado asintió. Podemos asegurarnos de que no tenga ninguna ventaja legal. Pero si buscas algo más, contundente, deberías considerar estrategias fuera del ámbito legal. Créeme, respondí. Ya estoy trabajando en eso. 2 días después, Adrián me llamó con noticias. Tienes razón en que tu madrastra no es una santa, dijo con diversión. Pero esto te va a interesar aún más. Dime, tu madrastra tiene una cuenta bancaria en el extranjero, a nombre de alguien más. Está moviendo dinero sin que tu padre lo sepa. Me quedé en silencio, procesando la información. ¿Cuánto dinero? Suficiente para levantar sospechas. Si se lo muestras a tu padre, va a dudar de ella. Pero si lo haces bien. Si lo hago bien, lo obligaré a reaccionar, completé con una sonrisa. Exacto. Colgué la llamada y me recosté en el sofá de Daniel, sonriendo para mí mismo. Las piezas se estaban encajando. Mi madrastra tenía un secreto que podía hundirla. Mi exesposa aún no sabía lo que le esperaba. Y mi padre, pronto se daría cuenta de que, cuando eligió a su esposa sobre su hijo, cometió el peor error de su vida. Los días siguientes estuvieron llenos de movimientos silenciosos, estrategias meticulosamente calculadas y una paciencia que nunca pensé que poseía. La información que Adrián me había proporcionado sobre mi madrastra era la pieza clave para comenzar la demolición de su imperio de manipulación. Pero tenía que ser cuidadoso. Si jugaba mal mis cartas, podría terminar alertándolos antes de tiempo. La prioridad era desestabilizar su relación con mi padre, pero no podía hacerlo de manera evidente. Si iba directamente a él con la información sobre su cuenta bancaria secreta, seguramente lo negaría o ella inventaría una historia convincente para encubrirse. No, tenía que hacer que él llegara solo a la conclusión de que su esposa lo estaba traicionando. Por otro lado, mi exesposa seguía moviéndose con la arrogancia de alguien que cree haber salido victoriosa. Todavía no sabía lo que le esperaba. La primera jugada contra mi madrastra fue un golpe psicológico. Sabía que la confianza que mi padre tenía en ella era su mayor arma, así que la primera fase del plan consistía en sembrar la duda en su mente. Con la ayuda de Adrián, hice que un sobreanónimo llegara a la oficina de mi padre. Dentro, había copias de transferencias bancarias hechas a una cuenta en el extranjero, movimientos de dinero que él no había autorizado. Junto con los documentos, incluye una nota breve y directa. ¿Sabes realmente con quién estás casado? No firmé el mensaje, no di pistas de su origen. Solo dejé caer la semilla del caos. El impacto fue inmediato. Esa misma tarde, llamé a Clara, la asistente de mi padre, fingiendo estar preocupado. Clara, ¿cómo está mi padre? Lo noté raro la última vez que hablamos. Ella suspiró. Hoy estuvo de un humor terrible. Recibió un sobre misterioso con información sobre su esposa, y aunque no dijo nada al respecto, lo vi salir de la oficina con el ceño fruncido. Parecía perturbado. Sonreí para mis adentros. Espero que esté bien, dije en tono neutro. Si descubres algo más, dime. Colgué la llamada y me recosté en el sofá, satisfecho. La duda ya estaba en su cabeza. Pero la duda no era suficiente. Necesitaba pruebas contundentes que mi padre no pudiera ignorar. Con ayuda de Daniel y Adrián, conseguimos acceso a las cámaras de seguridad de un restaurante donde mi madrastra solía reunirse con personas de confianza. Una de esas personas era un hombre con el que había realizado varios de los movimientos bancarios sospechosos. Un almuerzo aparentemente inofensivo, pero con una diferencia. Esta vez, las imágenes capturadas no dejaban espacio para la ambigüedad. El video mostraba a mi madrastra conversando en tono íntimo con ese hombre, pasándole discretamente un sobre con documentos. No había besos, no había gestos demasiado comprometidos, pero el lenguaje corporal lo decía todo. No era un simple encuentro de negocios.
Con la evidencia lista, hice que el video llegara nuevamente a mi padre, pero esta vez con un mensaje diferente. Abre los ojos antes de que te dejes sin nada. Esa misma noche, recibí un mensaje de Clara. Tu padre salió del trabajo furioso. No sé qué pasó, pero estoy segura de que tiene que ver con su esposa. Apreté el teléfono con satisfacción. El fuego ya estaba encendido. Mientras mi madrastra comenzaba a hundirse en su propio juego, era momento de centrarme en mi exesposa. Lo primero que hice fue rastrear a su amante. Descubrí que el tipo no solo tenía un historial de infidelidades, sino que también estaba enredado en varios problemas financieros. Eso me dio la idea perfecta. Usé una identidad falsa para enviarle un mensaje anónimo. Tu novia no es tan fiel como crees. Tal vez deberías revisar sus mensajes cuando no está mirando. Sabía que la paranoia haría el resto. Y tenía razón. Pocos días después, recibí un mensaje de Daniel. Hermano, acabo de enterarme de que tu ex y su amante están peleando como locos. Parece que él descubrió algo y ahora desconfía de ella. Sonreí con satisfacción. Las piezas se estaban cayendo en su lugar. Todo llegó a su punto de ebullición en una cena organizada por mi padre y su esposa. Era un evento donde asistirían socios importantes, amigos cercanos, y donde la imagen de familia perfecta de mi madrastra debía permanecer intacta. Yo, por supuesto, me aseguré de estar presente. Cuando llegué, la tensión en el ambiente era palpable. Mi padre no dejaba de mirar a su esposa con recelo, y ella, aunque intentaba actuar con naturalidad, no podía ocultar su incomodidad. Esperé pacientemente a que la cena avanzara, a que las copas de vino se llenaran y que todos se relajaran lo suficiente. Y entonces, di el golpe final. Con un proyector portátil que llevaba en mi mochila, conecté discretamente el video de la cámara de seguridad al sistema del salón. La imagen de mi madrastra pasando documentos a su socio apareció en la pantalla, justo en medio del brindis. El silencio fue absoluto. Mi padre se puso de pie de inmediato, mirando la pantalla con los ojos abiertos de par en par. ¿Qué es esto?, balbuceó, mirando a su esposa con incredulidad. Mi madrastra palideció. Yo, puedo explicarlo. ¿Explicarlo? Mi padre tomó su copa y la dejó caer con fuerza sobre la mesa. ¿Me has estado robando todo este tiempo? Las miradas de los invitados se clavaron en ellos, susurrando entre sí. No es lo que parece, intentó justificarse ella, pero su voz temblaba. Me crucé de brazos y hablé con tranquilidad. Parece que la familia perfecta tenía más secretos de los que imaginábamos. Mi padre me miró con furia, pero esta vez no era hacia mí. Era hacia ella. Sal de mi casa, le ordenó con una frialdad que nunca antes le había escuchado. Mi madrastra parpadeó con incredulidad. ¿Qué? No puedes hacer esto. Te di todo, y me pagaste con traición, gruñó él, señalando la puerta. Lárgate. Ella intentó decir algo más, pero en ese momento supe que ya había perdido. Mientras la veía salir con la cabeza baja, supe que la primera fase de mi venganza estaba completa. Pero aún quedaban cuentas pendientes. Mi exesposa era la siguiente en la lista. El eco de la humillación de mi madrastra aún resonaba en mi mente. Ver su rostro desencajado, su desesperación al ser expulsada de la casa de mi padre, había sido una satisfacción indescriptible. Sin embargo, sabía que esto aún no terminaba. Mi exesposa todavía respiraba tranquila, creyendo que su traición quedaría impune. Pero lo que no esperaba era que, en medio de mi plan de venganza, algo completamente inesperado iba a suceder. La caída de la máscara. Después de la debacle en la casa de mi padre, decidí seguir sus movimientos. No porque me importara, sino porque aún quedaba un cabo suelto. Si bien mi madrastra había sido expulsada, quería saber qué haría ahora que ya no tenía el respaldo de mi padre. Gracias a Adrián, logré rastrear sus últimos movimientos. Como imaginé, no se quedó de brazos cruzados. En vez de desaparecer, fue directo a buscar ayuda. Pero lo sorprendente no fue eso. ¿Adivina con quién se reunió tu madrastra después de ser echada de la casa? Me dijo Adrián por teléfono. No tengo idea. Con tu exesposa. Me detuve en seco. ¿Qué? Así es. Tengo imágenes de ambas reunidas en un café, hablando con evidente tensión. No fue una reunión casual. Tu exesposa le pasó un sobre, y después de eso, tu madrastra salió con cara de pocos amigos. Me quedé en silencio, procesando la información. ¿Qué demonios estarían tramando? Eso mismo pensé.
Así que investigué un poco más y descubrí algo interesante. Dímelo. Tu madrastra y tu exesposa han tenido contacto desde antes de tu separación. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué quieres decir con eso? Que tu exesposa y tu madrastra podrían haber estado conspirando en tu contra desde hace mucho tiempo. El estómago se me revolvió. No solo me habían traicionado. Era posible que todo lo que pasó, mi matrimonio destruido, mi salida forzada de casa, hubiera sido parte de un plan elaborado. La sombra del pasado. No podía quedarme con dudas. Decidí enfrentar a mi exesposa directamente. Sabía dónde encontrarla. Desde que la había echado de mi casa, se estaba quedando en un departamento que había rentado con su amante. Pero con los problemas financieros que él tenía, era cuestión de tiempo para que las cosas entre ellos se tensaran. Fui hasta su edificio y esperé fuera. No tardó en aparecer. Vaya, vaya, dije con una sonrisa burlona cuando la vi salir. ¡Qué coincidencia encontrarte aquí! Su expresión pasó del fastidio a la sorpresa. ¿Qué quieres? Me crucé de brazos. Acabo de enterarme de que has estado más cerca de mi madrastra de lo que pensaba. Por un segundo, su rostro mostró nerviosismo, pero lo ocultó rápido. No sé de qué hablas. No juegues conmigo. Sé que te reuniste con ella, y sé que han estado en contacto desde antes de que todo esto pasara. Chasqueó la lengua y suspiró, cruzándose de brazos con aire de desafío. ¿Y qué? No tengo por qué darte explicaciones. Tienes razón, asentí. Pero me pregunto, ¿qué pasaría si tu amante supiera que te has estado moviendo a sus espaldas? Su rostro palideció. No tienes nada. Oh, querida, tengo más de lo que crees. ¿Quieres probarme? Ella mordió su labio con frustración. Sabía que estaba acorralada. Está bien, dijo finalmente. Sí, hablé con tu madrastra antes de todo esto. Pero no fue lo que crees. Explícate. Suspiró con resignación. Ella vino a mí. Me dijo que quería asegurarse de que nuestro matrimonio terminara. Que si te dejaba, ella se encargaría de que yo no saliera perdiendo. ¿Y aceptaste? Pregunté con frialdad. Su silencio fue suficiente respuesta. El verdadero enemigo. Dejé que sus palabras se asentaran en mi mente. Mi madrastra no solo me había querido fuera de la casa de mi padre, sino que también había jugado un papel en la destrucción de mi matrimonio. No me quedaba ninguna duda. Ella era el enemigo principal. Pero lo que más me inquietaba era su siguiente movimiento. Porque si algo sabía de mi madrastra era que nunca aceptaba la derrota. Y no iba a quedarse tranquila después de lo que le hice. La advertencia. Esa misma noche, recibí un mensaje inesperado. Era de un número desconocido. Crees que ganaste, pero apenas estás comenzando a perder. Prepárate. Mi mandíbula se tensó. Sabía perfectamente de quién venía. No tenía miedo. Pero sí tenía claro que mi venganza aún no estaba completa. Esto se estaba convirtiendo en algo más grande de lo que había imaginado. Y estaba listo para jugar hasta el final. La advertencia que recibí en mi teléfono solo confirmó lo que ya sabía. Mi madrastra no iba a aceptar la derrota sin pelear. Si bien la había expuesto frente a mi padre y la había hecho salir de su casa con la cabeza baja, ella no era del tipo que se quedaba de brazos cruzados. Sabía que intentaría contraatacar. La cuestión era cómo. No me tomó mucho tiempo descubrirlo. Daniel fue el primero en darme la noticia. Hermano, tienes que ver esto, dijo mientras me pasaba su teléfono. En la pantalla había un artículo de un portal de noticias financieras. El titular decía: empresario envuelto en escándalo, desvío de dinero y fraude. Fruncí el ceño. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Daniel deslizó el dedo hacia abajo de la pantalla y ahí lo vi. Mi nombre mencionado en el artículo. Fuentes cercanas a la familia afirman que el hijo del empresario podría haber estado involucrado en movimientos sospechosos de dinero antes de su salida de la compañía. Solté una carcajada incrédula. No puede ser. Oh, sí puede, respondió Daniel con tono serio. Tu madrastra está intentando hundirte. Me recosté en la silla y pasé las manos por mi cara. ¿De dónde diablos sacaron esto? De ella, seguramente, respondió Daniel. O de alguien a quien convenció de hablar. Lo que quiere es hacerte ver como el villano. Que la gente crea que la expulsaste para ocultar tu propio fraude. Era una jugada sucia, pero predecible. Esto significa que todavía tiene conexiones, dije, apretando los dientes.
Todavía tiene poder. Daniel asintió. Si no la frenamos ahora, podría lograr convencer a algunos de que tú eres el malo. No voy a dejar que eso pase. Si mi madrastra quería jugar sucio, yo podía hacerlo mejor. Fui directo con Adrián, quien ya había demostrado ser un maestro en conseguir información valiosa. Necesito todo lo que tenga sobre ella, le dije. Algo que la destruya por completo. Adrián sonrió como quien disfruta de un buen reto. Dame un par de días. No tardó tanto. 2 días después, me envió un archivo con documentos, fotografías y un resumen detallado de la historia oculta de mi madrastra. Había algo que destacaba entre todo. No me jodas, murmuré al ver uno de los documentos. Sí, hermano, respondió Adrián. Tu madrastra tiene un pasado del que nunca habló. Según los registros, antes de casarse con mi padre, había estado involucrada en negocios turbios con un hombre que terminó siendo investigado por fraude y lavado de dinero. De alguna manera, ella logró salir ilesa del escándalo, pero su nombre había aparecido en los informes originales de la investigación. Si mi padre se enteraba de esto, todo su mundo se vendría abajo. Pero no solo eso. También había evidencia de que mi madrastra seguía en contacto con personas que manejaban dinero en la sombra. Era exactamente lo que necesitaba. Decidí devolverle el golpe con la misma moneda. Usé un contacto en la prensa para filtrar la información con pruebas sólidas. La noticia explotó como una bomba en los medios locales. Exesposa de empresario relacionada con escándalos financieros del pasado. El artículo incluía pruebas, documentos e incluso testimonios de personas que habían trabajado con ella antes de casarse con mi padre. No tardó en hacerse viral. Y la reacción de mi padre no se hizo esperar. Clara, su asistente, me llamó de inmediato. Tu padre está furioso, me dijo. No deja de recibir llamadas de gente preguntando si sabía sobre el pasado de su esposa. Sonreí para mis adentros. ¿Y qué dijo? No ha dado declaraciones, pero se encerró en su oficina y canceló todas sus reuniones del día. Sabía que eso significaba que estaba procesándolo. Sabía que su mundo se estaba derrumbando. Esa misma noche, recibí un mensaje de mi padre. Necesito hablar contigo. Por primera vez en mucho tiempo, me pidió hablar, no me ordenó nada. Era la señal de que todo estaba cayendo en su lugar. Fui a su casa, aunque ya no se sentía como un hogar para mí. Cuando entré, vi a mi padre sentado en su sillón, con una expresión de cansancio y frustración. Cierra la puerta, dijo en un tono seco. Lo hice, sin decir nada. Dime la verdad, exigió. ¿Fuiste tú quien filtró la información? No me molesté en negarlo. Sí, admití sin titubear. Mi padre suspiró y pasó una mano por su cara. ¿Desde cuándo sabías todo esto? Desde antes de que me echaras de aquí, respondí con frialdad. Desde antes de que eligieras a esa mujer sobre mí. Él me miró con los ojos entrecerrados. ¿Hiciste esto para vengarte? No, lo hice para que vieras la verdad, repliqué. Para que entendieras que te vendiste a una mujer que solo te usó. El silencio se hizo largo y pesado. Finalmente, mi padre se recargó en su sillón con el rostro serio. Ella me llamó esta mañana, dijo con voz apagada. Me suplicó que no creyera en lo que dicen los medios. Dijo que todo era mentira. ¿Y tú le creíste? Mi padre bajó la mirada. No lo sé. Esa respuesta me lo decía todo. Entonces míralo tú mismo, dije, sacando mi teléfono y mostrándole los documentos que Adrián había conseguido. Mi padre los revisó uno por uno, en silencio. Hasta que finalmente, dejó el teléfono a un lado y cerró los ojos. Fui un idiota. Sonreí con amargura. Sí. Lo fuiste. Levantó la mirada y me observó con una expresión que no había visto en mucho tiempo. No era ira, no era indiferencia. Era vergüenza. No sé cómo arreglar esto, murmuró. No creo que puedas, respondí con frialdad. Pero tal vez puedas empezar por dejar de cometer los mismos errores. Mi padre suspiró y asintió. Voy a divorciarme de ella. Buena decisión. Y quiero que volvamos a hablar. No respondí de inmediato. Por mucho tiempo había deseado escuchar esas palabras. Pero después de todo lo que pasó, no estaba seguro de si eso era suficiente. Ya veremos, dije finalmente. Me puse de pie y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me detuve y le di una última advertencia. Y si vuelve a acercarse a ti, no cometas el error de darle otra oportunidad.
porque te aseguro que ella no dudará en destruirte por completo. Salí de la casa sin mirar atrás. La serpiente había sido eliminada. Pero todavía quedaba una última pieza en el tablero. Mi ex esposa. Y ella sería la siguiente en caer. La caída de mi madrastra había sido estruendosa, pero aún quedaba un vacío en mi interior. Mi padre finalmente había abierto los ojos y aceptado la verdad, pero eso no borraba el hecho de que, cuando más lo necesité, me dio la espalda. Después de nuestra conversación, pensé que lo dejaría atrás, que seguiría adelante sin buscar ningún tipo de reconciliación. Pero entonces, un mensaje inesperado cambió todo. Era de Clara, la asistente de mi padre. Tu padre ha cambiado su testamento. Me quedé mirando la pantalla, sin saber si reír o enfurecerme. ¿Qué significa eso? Pregunté cuando la llamé de inmediato. Lo que escuchaste. Cambió su testamento y eliminó completamente a su esposa. Pero eso no es lo más interesante. ¿Qué es lo más interesante? Clara vaciló un momento antes de responder. Te puso a ti como único heredero de su empresa y propiedades. Tuve que sentarme. No puede ser. Créelo. Creo que es su forma de compensarte. Colgué sin responder y pasé un largo rato mirando al vacío. Esto no era solo un gesto simbólico. Era un reconocimiento de que había cometido un error monumental. Pero la pregunta que rondaba en mi mente era, ¿realmente creía que con eso podía arreglarlo todo? Al día siguiente, decidí enfrentar a mi padre por última vez. No podía dejar que un simple cambio en un papel resolviera algo que había sido mucho más profundo. Cuando llegué a su oficina, Clara me miró con nerviosismo. No sé cómo está de humor, pero sé que ha estado tomando decisiones drásticas. Asentí y entré sin tocar. Mi padre estaba sentado en su escritorio, pero cuando me vio, dejó lo que estaba haciendo y se inclinó hacia adelante. Sabía que vendrías, dijo con voz neutra. Me crucé de brazos. ¿Qué estás intentando hacer? Lo que debí haber hecho desde el principio, respondió. Elegirte a ti. Tuve que contener una carcajada amarga. ¿Y crees que con eso todo se arregla? Mi padre suspiró. Sé que no. Pero quiero intentarlo. El silencio se extendió entre nosotros. Finalmente, me senté frente a él, con la mandíbula tensa. Cuando me echaste de la casa, ¿alguna vez pensaste en lo que eso significaba para mí? Mi padre desvió la mirada, avergonzado. No. En ese momento, solo quería evitar problemas. ¿Evitar problemas? Repetí con incredulidad. ¿Y qué soy yo para ti? ¿Un problema? Mi padre cerró los ojos por un momento y luego me miró con un cansancio que parecía venir de años acumulados. Eres mi hijo. Pero fui un cobarde. Admitirlo le costó. Lo vi en la forma en la que apretó los puños, en cómo sus hombros parecían más hundidos que nunca. Sé que probablemente no quieras perdonarme, continuó, y lo entiendo. Pero si hay algo que pueda hacer para demostrarte que quiero arreglarlo, dime qué es. Lo miré con seriedad. No quiero tu dinero, ni tu empresa. Mi padre me miró con sorpresa. Pero, si voy a estar en tu vida, quiero que sea porque realmente me valoras, no porque intentas comprar mi lealtad con una herencia. El silencio se hizo más pesado. Finalmente, mi padre asintió lentamente. De acuerdo. Me puse de pie. Voy a pensarlo. No me pidas que te perdone de inmediato. No lo haré, dijo con sinceridad. Pero esperaré. Mientras salía de la oficina, supe que algo en él había cambiado. No sé si sería suficiente para recuperar nuestra relación, pero al menos, por primera vez en mucho tiempo, sentí que hablábamos de verdad. Sin embargo, aún había una última batalla que librar. Mi exesposa aún debía enfrentar las consecuencias. Y esa sería la estocada final. La batalla con mi padre había concluido, al menos por ahora. No había ganado un perdón inmediato, pero sí algo más valioso, reconocimiento. Sin embargo, aún quedaba un asunto pendiente. Ella había sido la primera traición, la que desencadenó todo. Y aunque su relación con su amante se tambaleaba, aún no había sentido lo que realmente significaba perderlo todo. Pero eso estaba a punto de cambiar. Gracias a Adrián, ya tenía información valiosa sobre su amante, problemas financieros, deudas pendientes y una tendencia a cambiar de pareja cuando las cosas dejaban de ser convenientes para él. Decidí darle un empujón. Usando una cuenta falsa, le envié un mensaje anónimo. ¿Sabes realmente con quién estás? Tu novia ha sido vista con otro hombre.
Tal vez deberías revisar su teléfono. Sabía que la paranoia haría su trabajo. 2 días después, Daniel me envió un mensaje. Hermano, se armó la guerra. Lo llamé de inmediato. ¿Qué pasó? El tipo descubrió que tu ex seguía en contacto con tu madrastra. Parece que ella le había pedido ayuda para limpiarse las manos del escándalo con tu padre. Pero él, al ver que ella estaba involucrada en algo sucio, decidió alejarse. ¿Terminó con ella? Daniel se rió. Más que eso. Hizo un escándalo en público, le gritó que no quería saber nada de ella y se fue con otra mujer. No pude evitar soltar una carcajada. Perfecto. Pero eso no era todo. Todavía faltaba algo más. Mi exesposa nunca había trabajado realmente. Siempre dependió de lo que yo le daba y, ahora, de lo que su amante le proveía. Pero con él fuera de la ecuación y sin acceso a mi dinero, no le quedaban muchas opciones. Aproveché la oportunidad para presionarla aún más. Le envié un mensaje simple pero contundente. No intentes volver a tocarme la puerta. No hay segundas oportunidades. No hay vuelta atrás. No respondió. Pero al día siguiente, Adrián me informó que había estado llamando a algunos de nuestros antiguos conocidos, buscando ayuda. Nadie quería involucrarse con ella. Estaba sola. Pensé que lo último que sabría de ella sería su desesperación al quedarse sin opciones. Pero no. Recibí un mensaje de un número desconocido. Quiero verte. Solo una vez más. Sabía que no tenía sentido, pero algo dentro de mí me dijo que tenía que escucharla. Nos encontramos en un café. Cuando la vi, noté que ya no era la misma mujer segura y arrogante que me traicionó. Se veía cansada, desgastada. No me mires así, dijo con un suspiro, removiendo su café con la cucharilla. Sé que me lo merezco. No respondí. Esperé a que hablara. Perdí todo, admitió finalmente. Y sé que fui yo quien lo arruinó. Bebí un sorbo de mi café antes de responder. Sí. Lo arruinaste. Ella levantó la mirada, y por primera vez, vi en sus ojos algo real. Arrepentimiento. ¿Me odias? Pensé en su pregunta por un momento antes de responder. No. Pero tampoco me importa lo que pase contigo. Ella asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. Quería decirte que lo siento. No por lo que pasó con él, sino por haberte lastimado. Me recosté en la silla, analizándola. Eso ya no cambia nada. Un silencio pesado cayó entre nosotros. Finalmente, ella suspiró y sonrió con amargura. Supongo que no. Se puso de pie, dejó dinero en la mesa y me miró por última vez. Adiós. No respondí. No había necesidad. La vi salir del café y supe que, esta vez, realmente se había acabado. Al salir del café, respiré profundamente. La sensación era extraña. No sentía felicidad ni alivio, pero tampoco dolor. Era paz. Por fin, todo había terminado. La traición había sido castigada. Las máscaras habían caído. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, era libre. La tormenta había pasado. Mi madrastra había caído en desgracia, mi padre finalmente había abierto los ojos, y mi exesposa había recibido la peor de las condenas, el abandono y el olvido. Todo lo que me habían quitado, de una forma u otra, se lo habían quitado a ellos también. Sin embargo, a pesar de todo lo que había logrado, aún quedaban asuntos por resolver. Porque la justicia no solo se trata de venganza. Se trata de asegurarse de que nunca más puedan hacerle daño a nadie. Y yo iba a encargarme de eso. Tras la humillación pública y las pruebas de corrupción, mi madrastra intentó salvar lo poco que le quedaba. Trató de limpiar su imagen en los medios, incluso quiso acercarse a mi padre nuevamente, alegando que todo había sido un malentendido. Pero su intento de redención murió cuando llegó la notificación oficial. Mi padre había iniciado el proceso de divorcio. Su vida de lujos, su acceso al dinero de mi padre, su influencia en la empresa, todo estaba por desaparecer. Y para empeorar las cosas, las autoridades comenzaron a investigar las cuentas en el extranjero que había intentado ocultar. Una mañana, recibí una llamada de Adrián. Tienes que ver esto. Me envió un enlace a una noticia de última hora. Exesposa de empresario bajo investigación por fraude y lavado de dinero. Podría enfrentar cargos legales. Sonreí con satisfacción. Mi padre no solo la había echado de su vida, también la había entregado a la justicia. Días después, mi padre me pidió que nos viéramos nuevamente.
No en su oficina, no en su casa, sino en un parque, un lugar neutral. Cuando llegué, lo vi sentado en una banca, con el rostro marcado por el peso de sus errores. Me senté a su lado en silencio. Supongo que ya viste las noticias, dijo sin rodeos. Asentí. Hiciste lo correcto. Mi padre soltó una risa amarga. Demasiado tarde. Lo miré con calma. A veces, tarde es mejor que nunca. Él giró la cabeza para mirarme. ¿Me vas a perdonar algún día? Suspiré, pensando en todas las veces que me había preguntado lo mismo en mi cabeza. Finalmente, respondí. No sé si te puedo perdonar por lo que hiciste, pero sí puedo seguir adelante. Mi padre asintió, aceptando mis palabras sin discutirlas. Si alguna vez quieres reconstruir algo conmigo, aquí estaré, dijo finalmente. No respondí. No porque no lo estuviera considerando, sino porque, por primera vez, no necesitaba una respuesta inmediata. Nos quedamos en silencio, observando a la gente pasar. No éramos el padre e hijo que alguna vez habíamos sido, pero tampoco éramos desconocidos. Tal vez, con el tiempo, encontraríamos una forma de sanar lo que quedó roto. Después de todo lo que había sucedido, una sola cosa me quedaba clara: era libre. Libre de una esposa traicionera. Libre de una madrastra manipuladora. Libre de la sombra de un padre que me había dado la espalda. Y, por primera vez, tenía el poder de decidir qué hacer con mi vida sin que nadie intentara controlarme. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó Daniel cuando nos reunimos en su casa. Sonreí con tranquilidad. Voy a vivir. Daniel arqueó una ceja. ¿Nada de venganza? ¿Nada de planes maquiavélicos? No, respondí con seguridad. Ya terminé con eso. Había cerrado todos los ciclos. Y ahora, solo me quedaba escribir una historia diferente. Una que fuera solo mía.